noche nos colocamos de pie, vamos a disponernos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Señor, glorificamos tu presencia en esta noche, exaltamos tu nombre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. La bienvenida a este lugar, te pedimos, Señor, que te muevas con poder en medio de nosotros y seas tú recibiendo esta alabanza y esta adoración que hemos preparado para gloria y honra de tu nombre.
Te adoramos, Señor. Hoy queremos decirte que te amamos, Padre. Por eso nos entregamos totalmente a ti, todo a Cristo. A ti te entregamos, a ti, Señor, nos entregamos, amado Señor. Glorificamos su nombre y te pedimos en esta noche que te sigas glorificando en medio de nosotros, tu pueblo, que ministres nuestros corazones. Que seas tú, Señor, en esta noche hablándonos a través de esta palabra, de esta enseñanza que hoy, Señor, tú nos traes, Padre Celestial. Toca nuestros corazones, ministra todo nuestro ser, abre nuestro entendimiento. Que hoy podamos, Señor, recibir tu palabra con buen ánimo y poder también entenderla y ponerla por obra, Señor. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro discipulado, a esta reunión especial. Esta reunión, como ya hemos hablado, es para discípulos, personas que quieran aprender más acerca de la palabra del Señor, personas que quieran profundizar en las verdades del Evangelio. Y hemos estado hablando acerca de las doctrinas de la Biblia. Y dijimos nosotros que las doctrinas se dividen en tres grupos. Hay doctrinas que son de primer orden, o las doctrinas fundamentales. Hay doctrinas de segundo orden y doctrinas de tercer orden. Y hace 8 días, en la clase pasada, pudimos mirar y comenzar con las doctrinas fundamentales del cristianismo, y empezamos a hablar acerca de la Trinidad de Dios. Esta es la segunda parte de este tema, la Trinidad de Dios, una doctrina que ha sido malinterpretada por muchos, negada, aún dentro del mismo cristianismo. Pero como hemos mirado, esta doctrina es una doctrina fundamental, una doctrina esencial, indiscutible, que no se puede discutir. Es una doctrina esencial, básica en el cristianismo, que todo cristiano debe creer. Por eso es una doctrina fundamental. Y decíamos nosotros que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. La palabra Trinidad como tal no la encontramos escrita en la Biblia, pero sí su concepto, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, como lo hemos estado mirando. Este concepto lo encontramos en muchos pasajes, el concepto de la Trinidad, y hemos dicho que la Trinidad es una doctrina que enseña que hay un solo Dios manifestado en tres personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres maneras diferentes, en tres personas. Algunos han dicho, negando esta doctrina, no, es que ¿cómo vamos a creer en tres dioses? No, es un solo Dios, una sola esencia que se manifiesta en tres personas, repito. Y dimos muchos ejemplos que nos dan, digamos, la idea de lo que es la Trinidad. Esto no es fácil de entenderlo, hermano. Es muy difícil porque Dios es tan grande, tan poderoso, que nuestra mente se queda estrecha, limitada para entender a un Dios que es infinito. Nuestro Dios es un Dios infinito. Aún cuando estemos en la eternidad con Él, no terminaremos nunca de conocerle. Seguiremos conociendo acerca de la persona de Dios y quizás nunca lleguemos a comprender a Dios en su totalidad. Nunca vamos a entender en su totalidad la persona de Dios. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo en esta noche para entender un poco acerca de Dios. Hemos dicho que Dios es uno y miramos algunos pasajes como Deuteronomio capítulo 6:4, Isaías 48:10, Isaías 44:6-8, etcétera, etcétera. Ahí en sus guías pueden mirarlo. Pero también miramos que Dios es una Trinidad. Y estuvimos mirando varios pasajes desde el libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1:26, dice ahí: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí miramos nosotros la pluralidad de la persona de Dios. Ahí no nos están hablando de la Trinidad como tal, pero sí miramos la pluralidad porque se está expresando en nosotros. Hagamos o descendamos, como miramos también en Génesis 11:7, palabras como nosotros en Génesis 3:22. Entonces, miramos en cada una de estas palabras la pluralidad de Dios. Dios es uno en esencia, pero son tres personas. No es que cada uno de ellos sea un Dios. No es que sean tres dioses. Ni es que uno de ellos sea parte de Dios. Tampoco. El Padre es Dios en su totalidad. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es que uno de ellos sea una parte de Dios. No. Cada uno de ellos es Dios, pero expresan esa misma esencia, esa misma sustancia de Dios. Y miramos algunos ejemplos en la naturaleza. Por ejemplo, el agua. El agua se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso. Preserva su sustancia, H2O. Es un compuesto. Pero ¿qué se expresa en la naturaleza o qué se presenta en la naturaleza de tres maneras diferentes? Y eso es un ejemplo un poco vago de lo que es Dios, porque pues no es que sea exactamente este ejemplo que exprese la persona de Dios. Y ahí miramos también el ejemplo del huevo, de la cáscara, la clara y la yema, y otros ejemplos más, ¿sí? Y miramos también de algunos ejemplos de cómo se ve plasmada la creación de la Trinidad, o cómo se ve plasmada, en la creación la Trinidad de Dios. Miramos que el ser humano es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Ahí miramos que es una Trinidad, Dios. El alma tiene sentimientos, voluntad e intelecto.
Ahí miramos también plasmada la Trinidad de Dios en el alma del ser humano, en los reinos naturales, reino animal, reino vegetal y reino mineral. Son tres. En el tiempo, pasado, presente y futuro. En el espacio, alto, ancho y largo. En la materia, sólido, líquido y gaseoso. Ahí podemos mirar claramente cómo Dios dejó en su creación plasmada la Trinidad de Dios. Dios es un Dios trino, triunidad. Son tres personas, un solo Dios. Y bueno, haciendo este pequeño resumen, continuamos con el tema de hoy, con la segunda parte de la Trinidad de Dios, y vamos a mirar algunos otros pasajes que nos hablan de la Trinidad de Dios. Ahí miramos a Isaías 48:16, dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando ahí? ¿Lo ven ustedes? ¿Qué persona de la Trinidad? El Señor Jesús. Acercaos a mí. Miren cómo están subrayadas estas palabras. Acercaos a mí. Está hablando ahí el Señor. En el Antiguo Testamento, porque estamos en Isaías. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Hablando de la persona de Cristo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Aquí está Dios Padre y su Espíritu. Aquí está el Espíritu Santo. Pasemos al otro pasaje. También miramos en Isaías 61, versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor, está hablando del Espíritu Santo, está sobre mí. Hablando del Señor Jesús. Porque me ungió Jehová, Dios Padre, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí miramos muy claramente la Trinidad de Dios: Espíritu Santo, el Señor Jesús, quien está hablando, y Dios Padre, quien lo ungió para hacer esta tarea. Sigamos. Bueno, ahí como podemos ver, estos dos pasajes del Antiguo Testamento hacen referencia al Señor Jesús. Ahí está hablando el Señor Jesús, haciendo referencia al Padre y al Espíritu Santo. Aquí hay otro pasaje que también expresa la Trinidad de Dios, y dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz, que está Dios Padre, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí miramos claramente en el bautismo de Cristo Jesús, se ve al Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo, mientras el Padre proclama su complacencia en el Hijo. Ahí está claro, impreso la Trinidad de Dios. Mateo 28:19, un pasaje bastante conocido que habla acerca de la gran comisión. Dice aquí Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí miramos claramente la Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios,
aquí está el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo, terminando su carta, pone a las tres personas de la Trinidad: Señor Jesucristo, Dios, es el Padre, y el Espíritu Santo. Estos son ejemplos de tres personas distintas, la Trinidad de Dios. Sigamos con la próxima. Bueno, algo que nosotros debemos saber y entender es que cada miembro de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Biblia enseña que cada uno de ellos es Dios. El Padre es Dios. Aquí miramos algunos pasajes: Juan 6:27, Romanos 1:7, 1 Pedro 1:2. El Hijo es Dios, Juan 1:1, 14, Romanos 9:5, Colosenses 2:9, Hebreos 1:8, 1 Juan 5:20. El Espíritu Santo es Dios, Hechos 5:3-4 y 1 Corintios 3:16. No hay duda de que cada persona de la Trinidad es Dios, Dios en su esencia. Estos pasajes, que lo pueden estudiar, pueden revisar en sus casas, avalan lo que les estoy diciendo. Entonces podemos mirar nosotros que esta Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es Dios. Y a Dios se le llama Elohim. Esto es una palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que aparece en Génesis 1:1, comenzando en la Biblia. Y esta palabra Elohim es un nombre plural, no está en singular. Y esto significa de que son varios las personas que hacen parte de la esencia divina. Allí está implícita la Trinidad, en ese nombre Elohim. Así se pronuncia, Elohim. Elohim. Sigamos. Bueno, también vamos a mirar en esta noche funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Como ya hemos visto, es una Trinidad de personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, aun cuando es un solo Dios. Cada uno de ellos tiene una voluntad, como hablamos hace 8 días, puede hablar, amar, etcétera, etcétera. Y estos son demostraciones de que cada uno de ellos tiene una personalidad. Ellos están en una sola sustancia, que es la sustancia divina. Y si alguno de los tres fuera quitado, entonces no existiría Dios, porque cada uno de ellos es Dios mismo. Ahora sí, vamos a mirar algunas funciones dentro de la Trinidad de Dios. Mire, a pesar de que en la mayoría de los pasajes en la Biblia se ve expresado la Trinidad y qué es lo que ellos hacen en diferentes funciones, ellos en algunos pasajes se muestra de manera independiente lo que ellos hacen dentro de la Trinidad. Por ejemplo, el Padre nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, Efesios 1:4. El Padre nos escogió, nos eligió. El Padre nos eligió. Usted y yo, quiero que entiendan, estamos en este lugar porque un día Dios nos eligió. ¿Cómo podemos entender eso? Y no nos eligió desde el momento en que nos convertimos, ni siquiera desde el vientre de nuestra madre nos eligió. Dice la Biblia que nos eligió desde antes de la fundación del mundo.
¿Pueden ustedes entender eso? Aún no existía el mundo, mucho menos nosotros. Pero Dios nos conocía. Él nos conocía desde antes que existiéramos. ¿Cómo así? Sí. Él ya nos conocía, estábamos en la mente de Dios. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él todo lo puede ver. Y Él nos conoce y nos elige y nos predestina para ser salvos. Por eso la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios. El Padre nos escogió. Está Efesios 1:4. Y también el Padre nos escogió en predestinación. Efesios 1:5. Pero también, sigamos, el Hijo nos redimió. El Hijo nos redime. Efesios 1:7. Es decir, el Padre nos escoge, nos elige para salvación. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Nos redime. ¿Qué significa la palabra redención en el original? Significa rescate. Él nos rescató. ¿Cómo? ¿Cómo nos rescató? ¿Pero nos rescató de qué, pastor? De la esclavitud. ¿Pero de la esclavitud de qué si yo no era esclavo de nadie? Del pecado. Él nos rescató del pecado, de esa esclavitud en la cual nosotros estábamos. Por eso lo que queríamos hacer no lo hacíamos, sino todo lo contrario. Estábamos en nuestros pecados y delitos, y por más que sabíamos que estaba mal, lo seguíamos haciendo una y otra vez, practicando el pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos. ¿Y qué hace el Señor Jesús? A los que el Padre eligió, ¿qué hace? Nos redime, nos rescata. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en esa cruz, derramando su sangre. Esa sangre fue el precio del rescate. Porque mire, esta palabra redención, el original, es la palabra agorazo. Rescate del mercado de esclavo. O sea, Dios a través de Cristo nos rescata, nos compra, nos saca del mercado de esclavo y nos hace y nos adopta como hijos suyos. Qué precioso. Entonces el Padre nos elige porque ya Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, y el Hijo nos redime, nos rescata a través de su sacrificio con su sangre del pecado. Efesios 1:7. Aunque igualmente participa el Padre y el Espíritu Santo en la redención. También miramos nosotros que el Padre solo sabe el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:36. Es el único, el Padre. Ni siquiera es el Señor Jesús. El Padre sabe cuándo es que va a venir el Señor. Nadie sabe, ni el día y la hora. Tenemos idea, más o menos, de cuándo va a venir el Señor. Estamos en los últimos días. Este es el último tiempo en el que estamos viviendo. Pero solo el Padre sabe cuándo va a venir su Hijo por su iglesia, para luego venir a reinar con su iglesia sobre el mundo entero. Miremos también al Espíritu Santo. Entonces tenemos que el Padre nos escoge, nos elige. El Hijo nos redime, nos rescata de la esclavitud del pecado. El Padre sabe de la hora de la venida del Hijo, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos sella. Ustedes que saben un poquito de ganadería, sobre todo Olivardo, que le gusta el campo, ¿no? Cuando compran un ganado, ¿qué hacen con ese ganado? Se marca. Se marca,
se le pone un sello. ¿Y ese sello qué significa? Propiedad, que es mi ganado, y ese sello también significa protección, porque como es de mi propiedad, nadie se puede meter con ese ganado que yo compré, que yo sellé. Dios, que nos elige y nos redime a través de su Hijo, nos sella. Una vez que nosotros creímos en el Evangelio y nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas. En ese momento llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un sello en nosotros. Efesios 1:13. Él nos sella, nos hace suyos. El diablo, los demonios, todos los ángeles caídos no pueden poner una mano encima de nosotros si no es con el permiso de Dios. Que somos propiedad del Señor. Somos propiedad de Él. Por eso usted no tenga miedo del diablo, de sus ángeles caídos y de sus demonios. Que claro, ellos andan por ahí molestando. No tenga miedo de ellos. Más bien, viva cerca de Dios. Que si usted vive cerca de Dios, ¿qué va a pasar? Usted va a estar seguro. Los demonios, el diablo sabe quiénes son los sellados. Ellos pueden mirar quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios, el diablo, no se mete. No puede tocar, no puede robarte, a menos que te salgas de la protección de Dios y estés en desobediencia y te apartes de Él. Ahí quedas expuesto, y Dios permite que el enemigo pueda tocarte, pero ¿hasta dónde? Dios pueda permitir, hasta donde Dios permita. Dios es soberano y Él tiene control de todo. Entonces, estamos sellados, hermanos. Todos nosotros tenemos un sello, que es el Espíritu Santo de Dios. Somos hijos de Dios, y ese sello es hasta la redención de nuestra posesión adquirida. Efesios 1:13 y 14. Es decir, ese sello, esa presencia en nosotros, el Espíritu Santo, va a estar hasta cuando seamos redimidos en nuestro cuerpo. Es decir, cuando seamos glorificados. Este cuerpo, si el Señor Jesús no viene mañana por su iglesia o en un año y usted está vivo, si el Señor viene y usted está vivo, usted es transformado en un abrir y cerrar de ojos. Usted recibe un cuerpo, un nuevo cuerpo, incorruptible. Pero los que ya están muertos van a resucitar. Así como Cristo resucitó, Cristo fueron las primicias. 1 Corintios capítulo 15. Así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y cuando los cuerpos glorificados se levanten, porque esos cuerpos serán transformados, esos cuerpos que están en la tumba serán levantados, resucitados y serán glorificados, ya no estará el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Ahora sí necesitamos al Espíritu dentro de nosotros, porque Dios Padre está allá arriba. ¿Y Cristo dónde está? A la diestra del Padre. ¿Y quién es el que está acá abajo? El Espíritu Santo dentro de cada creyente, de cada cristiano. La palabra cristiano, para los que no saben, está compuesta de dos palabras en el griego: Cristos, ungidos, anos, pequeños. Pequeños ungidos. Porque el gran ungido, ¿quién es? El Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Nosotros somos pequeños ungidos. ¿Y con qué fuimos ungidos? Con el Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, nos dice que hemos recibido la unción que permanece en nosotros. Es decir,
La presencia del Espíritu Santo no se va a salir de nosotros una vez que somos sellados con Él. Va a permanecer con nosotros hasta el día de nuestra redención, hasta el día en que resucitemos. Si estamos muertos o seamos glorificados en el momento en que Cristo venga por su iglesia. Entonces miramos nosotros a la Trinidad. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos sella. Qué precioso. Qué precioso es ver cómo la Trinidad de Dios se ha unido. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Las tres personas de la Trinidad se han unido para salvar al hombre. El Padre nos elige o nos escoge en predestinación. El Hijo nos redime, nos salva de la condenación eterna, y el Espíritu Santo nos sella. Y podemos estar con este conocimiento seguros en nuestra salvación. Porque una vez que el Señor nos escoge, desde antes de la fundación del mundo, nos redime y nos sella, es porque ya es algo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que la salvación no se puede perder. Si dijéramos que la salvación se perdiera, que sería un atentado doctrinal muy serio en contra de la doctrina de la gracia, entonces el sello que es el Espíritu Santo no sería permanente, porque en cualquier momento tú podías perder ese sello. Entonces la redención que Dios te dio a través de su Hijo fue por un momento, y lo que tú recibiste no fue vida eterna, sino vida temporal. Y eso no funciona de esa manera. Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, el Hijo nos redime, nos salva, y el Espíritu Santo nos sella. También tenemos que el Padre envió al Hijo, y ahí miramos los diferentes pasajes: Juan 6:44, 8:18, 10:36 y 1 de Juan 4:14. Sigamos con lo siguiente. Vamos a mirar, para terminar, la Trinidad en la creación. Y luego que terminemos aquí, algunas aplicaciones para que esto no quede como una clase magistral, simple información y quede en el aire. No. Todo esto tiene aplicaciones en nuestra vida. Entonces vamos a mirar la Trinidad en la creación. El Padre. ¿Qué papel juega el Padre o jugó el Padre en la creación? La Biblia nos enseña en 1 Corintios 8:6 que todas las cosas tienen origen en el Padre. Y en Santiago 1:17 dice la Biblia también que todo don y toda dádiva perfecta proviene del Padre de las luces. Todo tiene su origen en el Padre, que es creador por excelencia. Él es la mente creadora. De Él proviene todo don, toda dádiva proviene de Él. Todo lo que nosotros tenemos, nuestra propia vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que nosotros tenemos en lo material proviene del Señor. Y todo lo que existe a tu alrededor, todo tuvo su origen en el Padre. Miremos el papel del Hijo en la creación.
Y miramos que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Eso lo encontramos en Apocalipsis 4:11 y en Hebreos capítulo 1 versículo 2 al 3. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 11 que por su palabra, por lo que salió de la boca de Dios, fueron hechas las cosas, de lo invisible. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1. Ahí podemos mirar nosotros en Primera de Juan, capítulo 1, que Jesús es el verbo. También en Santiago hace referencia a Jesucristo como el verbo. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, y por medio de Él las cosas que nosotros miramos, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, la creación, los animales, el reino animal, vegetal, mineral, etc., todo fue creado por medio de Jesucristo, que es el verbo, es la palabra hecha carne. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo manifiesta el poder de la palabra de Jesús. Es el poder manifiesto. Entonces, miremos en resumidas cuentas, el Padre, de Él proviene todo. Jesucristo es el medio, por medio del cual el Padre crea todo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios, es lo que se manifiesta para crear. Por eso en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra en el original, se movía, en el hebreo, significa es empollar. Es decir, el Espíritu Santo hizo como la gallina con los huevitos. Se pone encima, así se puso el Espíritu Santo por encima del planeta, y así pudo dar vida a este planeta, el Espíritu Santo. Pero Dios participó de esa creación a través de Cristo. Hágase la luz, y fue hecha la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo manifiesta ese poder creador, como lo miramos en Génesis 1:2, en Salmos 33 versículo 6, en Job 33:4, Salmos 104 versículo 30. Como hemos mirado, la doctrina de la Trinidad está en la Biblia. Ahí está. No se puede negar. No podemos negar nosotros como cristianos. Si realmente tenemos al Espíritu Santo de Dios, no podemos negar al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Todas las personas que crean que hay un Dios, pero que no tengan este conocimiento, son personas que tienen parte de la revelación nomás. Es como el prisma. ¿Ustedes saben lo que es un prisma? Es como un vidrio que descompone la luz. Supongamos que este salón se dividiera en dos, y de este lado está el prisma, está la luz, perdón, el prisma que divide el salón, y los que están de este lado van a mirar una sola luz, pero los que están del otro lado van a mirar la luz descompuesta en 7 colores diferentes. ¿Sí? Un arco iris. Amén. La luz es una sola.
pero también la luz tiene 7 espectros diferentes. No es que se contradigan las dos verdades, sino que se complementan. Entonces hay muchas personas que no tienen este conocimiento y algunos no son salvos ni siquiera, porque creen en Dios no como la Biblia lo representa, sino en un Dios que creó todo, pero que no tiene nada que ver con su creación. Mucha gente dice creer en Dios, pero eso no significa que realmente sean cristianos, porque hasta el diablo cree en Dios y los demonios, dice Santiago 2, y tiemblan. Pero nosotros sí creemos en un Dios que se manifiesta en la persona del Padre, quien nos escogió, en la persona del Hijo, quien nos salvó, y en la persona del Espíritu Santo, quien nos selló. Ahora, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna duda o algún aporte? Porque algunos dicen que la salvación sí se pierde en base a lo que está en Filipenses 2:12. ¿Cómo dice Filipenses 2:12? Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro, ahí no está diciendo que la salvación se pierda en ningún momento. ¿Qué nos está exhortando ahí el apóstol Pablo? Que debemos ocuparnos de la vida que Él nos ha dado, de esa vida nueva. La salvación es como un jardín, ¿sí?, que Dios nos regaló. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer con ese jardín? Mantenerlo como libre de limpieza, de limpiarlo. Si hay hierba mala, quitarle la hierba mala, podar, ¿cierto? Ahí nos estamos ocupando del jardín. Entonces, cuando la Biblia enseña que debemos ocuparnos de nuestra salvación, es que debemos cuidar de esa vida nueva que nos ha dado en Cristo Jesús. No porque se vaya a perder, sino porque al no cuidar esa vida que Dios nos ha dado, estamos nosotros descuidando una salvación tan grande como dice Hebreos capítulo 2, y de esa manera nos estamos perdiendo muchas cosas buenas de parte de Dios en esta vida y recompensas en la otra, porque allá vamos a ser recompensados en lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él nos da el bautismo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Claro, en el momento de la conversión. Okay, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero si el creyente llega un momento en el que apaga, porque también dice la palabra de que podemos apagar el Espíritu Santo, podemos contristar, nos contristamos, entristecer y que apagamos el fuego del Espíritu Santo, llega un momento en que la conciencia del hombre llega a tal punto de que no le importa si está haciendo lo malo. Cauterizó su conciencia, se endureció en su corazón. No podemos decir de que en ese momento la salvación está veremos en esa persona, porque igual no, es un regalo de Dios. Pero porque si está en veremos es porque depende del hombre, ya no depende de Dios. Y si depende del hombre, estamos en problemas todos, porque ninguno de nosotros tenemos una obediencia perfecta. Y si depende del hombre, entonces tendré yo que gloriarme, y usted también, cuando lleguemos al cielo. Pero estamos hablando de que el cristianismo también es de frutos. Sí, por eso. El fruto es una demostración de mi salvación, pero no es un medio para salvación, ni mucho menos para mantenerme en la salvación, porque la salvación depende de Dios, no de mí. Si depende de mí, entonces ya no es por gracia, es también por obras. Pero vemos muchos cristianos en las iglesias que no dan fruto, entonces podemos decir sí, que hay mucha gente que cree que es salvo y lo que pasa es que dentro de las iglesias hay mucha gente que cree ser cristiana y no lo es. No lo son. ¿Por qué? Porque no llevan fruto. Un cristiano siempre va a llevar fruto porque es un árbol vivo. ¿Me hago entender? Es un organismo vivo, da fruto. Un hombre da fruto, puede engendrar hijos. Un árbol
Un árbol vivo da frutos porque está vivo. Pero si está muerto un ser humano, no puede engendrar hijos. Si está muerto una planta, un árbol, no puede dar fruto. Asimismo, si una persona está viva espiritualmente, esa vida de Dios se va a manifestar en su fruto. En ese fruto. Hay gente que dice ser cristiana y no da fruto. No son salvas, no han nacido de nuevo. Sencillamente. ¿Sí, Cristina? El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo es como lo vemos en Génesis y en el Antiguo Testamento han estado siempre. Sí, así es. Pero no son como una pirámide. O no, ni tienen, digamos, el grado de importancia más el uno que el otro. No. ¿Cómo entonces yo debo orar? O sea, yo lo hago a Dios, al Padre yo lo hago. Sí. Al final de mi oración, en el nombre del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, pero es algo que yo he escuchado, lo aplico y lo hago así porque lo he aprendido. Claro, eso es en la oración. Pero ¿cómo? Pero es decir, ¿cómo lo hace usted, por ejemplo, pastor? O sea, ¿cómo en una oración Bueno, lo hace utilizando la Trinidad? la Trinidad, exactamente. Bueno, porque si lo hago solo al Padre y no nombro al Señor Jesucristo, como que no me queda completa, y si no, claro, entonces, si no está el Señor Jesús. estaría como... Bueno, antes de contestar tu pregunta, para que quede claro, las tres personas, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres es Dios. Sí. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Están en un mismo nivel, no hay pirámide, ¿sí? Aunque tienen papeles diferentes. Ahí es la diferencia. El Padre es el originador de todo, el Hijo es el que por medio de él Dios Padre hace todo y el Espíritu Santo lo ejecuta. Entonces, cuando yo oro, el Padre Nuestro me dice Padre Nuestro, no me dice Jesucristo nuestro ni Espíritu Santo nuestro. El Padre Nuestro es una oración modelo que Dios nos dio para que nos siguiéramos de esa oración. Entonces, la oración es al Padre. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Eso significa de que no podamos pedirle al Señor Jesús o al Espíritu Santo? Hay momentos en que uno puede decir, Señor Jesús o Espíritu Santo, fortaléceme. No tiene nada de malo. Pero cuando yo quiero algo, yo voy a hacer una petición especial, yo tengo que dirigirme al Padre porque de Él proviene todo. Él es el origen de todo. Todo don y dádiva proviene del Padre de las luces. ¿Cierto? Santiago 1:17. De Él proviene todo, a través del Hijo. Por eso tenemos que pedir al Padre en el nombre de Cristo. Juan 14:13 dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os será hecho. En el nombre de Cristo. Y con la intercesión del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice, ¿qué hemos de pedir? No sabemos, a veces somos tan torpes en la oración y no lo hacemos como debería ser. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en esa oración? Intercede con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles que no se pueden expresar. Quiere decir eso. El Espíritu Santo, como conoce la mente del Padre, lo más profundo del Padre, y conoce también nuestro corazón, Él sabe exactamente lo que necesitamos y lo que Dios Padre nos quiere dar. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros, completando esas oraciones que a veces son hasta torpes y absurdas,
Pero el Espíritu Santo, que conoce a Dios y sabe lo que realmente necesitamos, Él intercede. Entonces, por eso es que tenemos que orar al Padre en el nombre del Hijo y con la intercesión del Espíritu Santo. Van a haber momentos en donde tú puedes orar al Espíritu Santo, porque eres el consolador. Fortaléceme, me siento mal. Lléname, oh Señor, con tu Santo Espíritu. No está nada mal, no podemos ser rígidos. No es que tienes que ser al Padre todo, al Señor Jesús. Señor Jesús, bendice mi vida cada día más, bendice a mi familia, a mis hijos. Espíritu Santo, fortaléceme. Él es el Paracletos, el Consolador, el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Está bien, Espíritu Santo, fortaléceme. O podemos decir: Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que me fortalezcas con tu Santo Espíritu. Ahí está la Trinidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Esto es muy importante precisamente para que cuando, en el caso de la oración, podamos utilizar bien a cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, al Padre en el nombre de Cristo y con la intercesión del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos a un Dios grande, poderoso, que no podemos entender en su totalidad. Y por eso yo les invito a ustedes a que conozcan más y más al Señor. Porque cuando empezamos nosotros a conocerle verdaderamente, entonces vamos a poder saber quién es Él. Y al saber quién es Él y conocer su amor, sus atributos, por eso en este discipulado vamos a estudiar los atributos de Dios. Vamos a poder temerle, porque sabemos quién es el Señor, cómo actúa. Vamos a poder amarle, porque sabemos quién es Él en esencia. Vamos a poder nosotros estar rendidos delante de Él. Por eso es tan importante estos temas, porque ahí estamos conociendo, aunque sea en parte, por ahora, la persona de Dios, porque no la vamos a alcanzar a entender en su totalidad. ¿Don Libardo? Sí, pastor. A mí se me hace que un cristiano, para poder nombrar al Padre, poder nombrar a su Hijo Jesús, tiene que andar espiritualmente bien. Y más cuando va a orar, cuando va a pedir. Pienso yo, una persona que esté mal espiritualmente, no le dicho, es que el Señor no le ayuda. Si Él está bien espiritualmente, todo fluye, todo. ¿Sí? Claro, el estar bien espiritualmente, eso depende mucho de nosotros, ¿no? De nosotros, pero realmente es la gracia de Dios actuando. O sea, detrás está el Señor trabajando, pero a veces nosotros tenemos nuestras caídas, nuestros bajones, no estamos muy bien espiritualmente, y cuando estamos en ese estado estamos separados del Señor. Pero es ahí donde tiene que haber un arrepentimiento que lo produce el mismo Espíritu Santo para que se restablezca esa relación. Y una vez que se restablece pidiéndole perdón al Señor, entonces vamos a poder tener esa conexión con Él, que se pierde cuando pecamos o cuando estamos lejos de Él. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración y una alabanza para el final. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Bendigo, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendice las ofrendas de tu iglesia, Señor. Cierre sus ojos en esta noche y dele gracias al Señor, porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en predestinación para ser salvos.
Y no solamente eso, sino que a través de su Hijo nos redime. Y a través del Espíritu Santo nos sella. Oh Señor, gracias, Padre. Gracias, oh Señor. Te pido que bendigas a tus hijos, que sigas tú fortaleciéndolos. Fortalécelos, oh Señor. Llénalos con tu Santo Espíritu. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, cada día te das a conocer a nosotros. Gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has salvado. Tú nos has bendecido en tu Hijo amado Jesucristo. Tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tú nos sostienes en tu gracia, en tu salvación. En tu salvación estamos seguros. Si la salvación se perdiera, no las estuviéramos ganando, ya no sería por gracia. Gracias a Dios que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, seguramente la perderíamos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y muchas veces vamos a caer de la fe, vamos a desobedecer. Estamos en ese proceso de santificación, aún no somos perfectos. El Señor nos justificó, el Señor nos está santificando, pero un día seremos glorificados y ahí seremos semejantes a Él. Semejantes, no iguales. Porque nosotros no somos dioses, somos hombres. Y aun cuando seamos glorificados, seguiremos siendo hombres, pero con un cuerpo perfecto, sin pecado. Y seremos semejantes al Señor. Cuán hermosa promesa, Señor. Gracias. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos redimido, por habernos sellado con tu Santo Espíritu. Gracias, oh Señor, porque sabemos que podemos dirigirnos a ti, oh Señor, a nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, porque nadie llega al Padre sino por Él. Y con la intercesión del Espíritu Santo, que completa nuestras oraciones con gemidos indecibles. Porque ¿qué sabemos pedir nosotros? Muchas veces por nuestra debilidad no sabemos qué pedir, pero ahí está tu Santo Espíritu dirigiéndonos en nuestra oración, ayudándonos para saber qué pedir, para poder recibir de Dios según su voluntad. Gracias, Señor. Fortalece a tus hijos. Ayúdanos a crecer más en tu conocimiento, en tu amor, en tu gracia, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir perseverando, oh Señor, en tus caminos, cuidando esa salvación tan grande, esa vida eterna que ya tenemos, que podamos seguir como piadosos. Y si nos apartamos de ti, Señor, tú al que amas disciplinas y azota al que toma por hijo. Tú nos haces estar siempre en tus caminos, y si nos apartamos, tú nos haces regresar. Porque la buena obra, Filipenses 1:6, que tú has iniciado en nosotros, tú la terminarás hasta el día en que venga el Señor por nosotros. Gracias, oh Señor. Gracias. Gracias, porque tú eres un Dios
grande y poderoso, un Dios trino. Bendecimos tu nombre, Dios Padre, bendecimos tu nombre, Dios Hijo, bendecimos tu nombre, Dios Espíritu Santo. Glorificamos tu presencia en esta noche y bendice, Señor, la vida de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a finalizar con una alabanza.